Bueno, vamos a hacer un ejercicio igual a los de la evidencia de aprendizaje, que nos dice que hay que calcular el área de la región S utilizando rectángulos inscritos. Entonces vamos a ver de qué se trata. Bueno, tengo aquí casi el mismo ejercicio o parecido al ejercicio 1, nada más he cambiado aquí la recta x igual a 2. Hay que calcular el área de esta región con rectángulos inscritos. Eso quiere decir que los rectángulos van a estar dentro de esa región. ¿Okay? Aquí he puesto en la gráfica he representado el iésimo rectángulo. Y bueno, esta área está comprendida en un intervalo, es el intervalo cerrado 0,2, ¿okay? Sobre el eje X. Y lo que vamos a hacer es hacer una partición de dicho intervalo. O sea, vamos a dividirlo en intervalos, o más bien subintervalos más pequeños, de un ancho igual a delta X, que va a ser la base de nuestros rectángulos. Bueno, esa partición la he hecho aquí arriba. El extremo izquierdo del primer subintervalo, x0 es 0, coincide con el extremo del intervalo original. El extremo derecho, x1, pues es delta x, porque es lo que miden esos subintervalos. Y así nos vamos, x2 es 2 delta x. En el iésimo subintervalo, el extremo izquierdo, x sub i menos 1, pues es i menos 1 delta x. Y el extremo derecho, x sub i, pues es i veces delta x. Ok, aquí está en la figura. Bueno, pues ¿cuál es el área? Pues sería la suma de las áreas de todos los rectángulos. Voy a escribirlo, bueno, como S, que es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de todos, desde igual a 1 hasta n, porque hay n subintervalos. Bueno, como son áreas de rectángulos, vamos a fijarnos aquí en este rectángulo inscrito que el valor mínimo absoluto de f de x en ese subintervalo, pues es f de x sub i menos 1, que nos da la altura del iésimo rectángulo, como se ve aquí en la figura. Ok, entonces esto es f de x sub i menos 1 por la base de cada rectángulo, que dijimos que mide delta x. Ok, bueno, ahora, pero ¿quién es x sub i menos 1? Pues de nuestra partición que hicimos, aquí está. Y como f de x es x cuadrada, pues entonces ese es el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual a 1 hasta n. Vamos a sustituir x sub i menos 1 aquí. Y esto es i menos 1 por delta x al cuadrado por delta x, ¿verdad? Bueno, a ver si me cabe. Ese es el límite entonces de n cuando tiende a infinito de la suma desde igual a 1 hasta n. Vamos a hacer esto, i menos 1 al cuadrado, delta x cuadrada por delta x, pues es delta x cúbica. Y esto es el límite cuando n tiende a infinito. ¿Quién es delta x? Bueno, como la partición tiene n subintervalos, entonces delta x 2 menos 0 sobre n, ¿verdad? Pues esto es igual a 2 sobre n. Entonces, como está el cubo y como no depende de i, lo puedo sacar de la sumatoria. Entonces me quedan 8 sobre n cúbica. La suma desde igual a 1 hasta n de i menos 1 al cuadrado. Y bueno, aquí ya nada más hay que desarrollar. Vamos a poner, ese es el límite cuando n tiende a infinito de 8 sobre n al cubo. Este es un binomio al cuadrado. Por propiedades de la suma puedo, bueno, lo escribo primero así,
para darme a entender mejor, esto es i cuadrado menos 2 veces i más 1. Y ahora sí, por las propiedades de la suma, de la linealidad de las sumatorias estas, esto lo podemos escribir como el límite cuando n tiende a infinito. Bueno, este es un factor común, así que van a escribirlo tantas veces. Esto es la suma desde igual a 1 hasta n de i cuadrado menos 2 veces la suma desde igual a 1 hasta n de i y más la suma de igual a 1 hasta n de 1. ¿Ok? Ese sería el límite que hay que calcular. Por ahí en el material desarrollado tiene unas tablitas donde vienen estas sumatorias, ¿no? Aquí son igual. Entonces yo voy a escribirlas aquí abajo. Entonces el área de la región S es el límite cuando n tiende a infinito de 8 sobre n cúbica, y esta aquí es igual. Bueno, pues esto es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Es esta primera sumatoria. Menos 2 veces n por n más 1 sobre 2, que es esta de aquí. Y esta que es 1 desde igual a 1 hasta n, pues es igual a n. Ok. Bueno, aquí nada más queda simplificar. Voy a borrarlo de arriba porque esta pizarra es muy pequeña para poder seguir escribiendo. Ok. Bueno, voy a borrar esto. No quiero borrar la gráfica porque la voy a ocupar ahorita. Bueno, vamos a borrar esto. No queda de otra. Bueno, hasta ahí. Entonces, es más, voy a cambiarles de color para no confundirnos tanto. Entonces ese aquí es igual al límite cuando n tiende a infinito de 8 sobre n al cubo. Vamos a tener que simplificar esto de aquí. Y por cierto, aquí ya me equivoqué un poquito. Déjenme corregirlo. Ok, esto dijimos que era 2n más 1. Ok, listo. Entonces ahora sí, esto sería vamos a ver, bueno, n, y esto de aquí serían 2n cuadrada menos 3n más 1, todo esto sobre 6. Este 2 de aquí se va, entonces me queda menos bueno, vamos escribiéndolo así primero, menos n cuadrada más n, esto es así, y desde luego esto es n. Ok, entonces esto es el límite cuando n tiende a infinito de 8 sobre n al cubo. Espero no equivocarme. Esto sería más n menos 6n cuadrada más 6n menos 6n, todo partido por 6. Bueno, voy a continuar borrándolo de abajo para seguir escribiendo. Bueno, vamos a hacer simplificando para no hacer tan largo el cuento, son puras cuentitas las que hay que hacer. Esto es el límite cuando n tiende a infinito
de 8 sobre n, esto es cuadrado, voy a quitar una de las n's, y simplificando te quedan 2n cuadrada menos 3n más 1, ok, sobre 6. Entonces esto es el límite cuando n tiende a infinito. Esto lo podemos intercambiar, me quedarían 8 sextos de 2n cuadrada menos 3n más 1 sobre n cuadrada. ¿De acuerdo? Esto es el límite cuando n tiende a infinito de 8 sextos, esto es 2 menos 3 sobre n más 1 sobre n al cuadrado. Cuando yo evalúo el límite, como estos son denominadores y tienden a infinito, pues esto se nos hace 0, ¿verdad? Entonces ese aquí es igual a 8 sextos por 2, y por último esto es perdón, uy no, ahora sí, estos serían 8 tercios. Esa sería el área, voy a remarcarla aquí, sería el área de la región comprendida entre la curva y igual a x cuadrada, el eje x, y la recta x igual a 2, utilizando rectángulos inscritos, ¿ok? Ahora voy a hacer lo mismo, pero utilizando rectángulos circunscritos para poder ver la diferencia. Entonces voy a borrar lo que tengo aquí, excepto la gráfica. Bueno, de todos modos, antes de eso voy a modificar mi gráfica. Voy a borrar el rectángulo de aquí y voy a poner un rectángulo, pero ahora va a ser circunscrito. Ok. Bueno, esto sería un rectángulo ahora circunscrito. Ahora sí, vamos a borrar lo que teníamos aquí. Bueno, creo que sí quedó claro más o menos, ¿no? Cómo se hizo el cálculo. Y el área calculada son 8 tercios. Usando rectángulos circunscritos, pues me tiene que dar lo mismo. Entonces vamos a borrar. Bueno, pues yo creo que más bien hay que borrar todo, menos la gráfica. Ok, entonces vamos a... Miren, ahora si se fijan, si se fijan ahora el valor máximo absoluto de la función f de x en el iésimo subintervalo, pues es f, voy a ver si lo puedo escribir aquí mismo, f de x sub i, ¿no? Ahora esa es la altura de nuestros rectángulos, ya no son estos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, de nuestra partición que hicimos ya vimos que x sub i pues es igual a i veces i x, o sea, de 0 hasta aquí hay i delta x. Ok, esa es la coordenada del extremo derecho del iésimo subintervalo o del iésimo rectángulo que vamos a considerar. Y tenemos obviamente que f de x pues es x cuadrada. Entonces ahora ¿cuál es el área? Pues igual sería el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual 1 hasta n, digo 1, ok, hasta n, pues la altura del rectángulo, en este caso es f de x sub i, por la base que sigue siendo delta x. Ya dijimos que delta x es en este caso 2 sobre n. Bueno,
¿Quién es x sub i? Pues es esto de aquí. Entonces ese sería el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual a 1 hasta n de i delta x al cuadrado, porque esa es la función, por delta x. Ok, y esto es el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual a 1 hasta n de i cuadrada delta x cúbica, ¿verdad? Porque aquí tengo delta x cuadrada por delta x. Al igual que la vez anterior, pues delta x cúbica la podemos sacar de la suma, porque no depende de i, y elevado al cubo es eso, y esta es la sumatoria desde igual a 1 hasta n de i cuadrada, y esto es el límite cuando n tiende a infinito de 8 sobre n cúbica. Esta suma de aquí ya sabemos cuál es. Es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Ok, entonces esto es el límite cuando n tiende a infinito. Esta n que está multiplicándose la podemos de una vez eliminar, y nos quedarían 2n cuadrada más n, más n más 1 no, aquí serían 3n más 1, ahora sí, sobre 6. Y esto es el límite cuando n tiende a infinito. Puedo intercambiar los denominadores, serían 8 sextos, 2n cuadrada más 3n más 1 sobre n cuadrada. Ok, y bueno, ya simplificando, esto es, a ver si cabe aquí, pues ese es el límite cuando n tiende a infinito de 8 sextos de 2 más 3 sobre n más 1 sobre n cuadrada. Evaluando el límite, esto se nos va a 0, ¿verdad? Porque los denominadores tienden al infinito, y esto me da 8 sextos por 2, que serían nuevamente pues 8 tercios. Entonces, como ven, tenemos el mismo resultado, y bueno, el porqué de esto es porque a la hora de tomar el límite, ¿qué es lo que sucede? En el límite aumentamos el número de particiones o el número de rectángulos, o sea, n tiende a infinito. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Pues bueno, que si yo meto más rectángulos en esta área, en esta región, pues tengo que hacer las bases cada vez más chiquititas, ¿no? Entonces delta x tiende a 0. Y ya sea que el rectángulo sea inscrito o circunscrito, si la base, si delta x tiende a 0, pues ya no importa mucho si la función toma el valor extremo izquierdo del subintervalo o el extremo derecho, ¿no? Al tender delta x a 0, pues queda un solo punto, y es por eso que ambos límites convergen al mismo valor. Y de las dos formas, ya sea usando rectángulos inscritos o circunscritos, pues hallamos el valor real de la región S. Entonces, este video era para que quedara claro las dos formas. Tiene su diferencia, desde luego, y porque varios me han mandado su evidencia. Algunos hacen el cálculo así, otros como si fueran rectángulos inscritos, otros pues con la suma de Riemann normal como esta.
y en cualquier caso están correctos, pero sí me interesa que sepan la diferencia. Y bueno, ya de hecho, de forma general, pues no importa, ¿no? cuál de los dos métodos. Ya vimos con este ejemplo que ambos límites nos dan el mismo resultado. Ok, bueno,